Hoy en Inventónicos nos adentraremos en una historia fascinante que se eleva en los cielos y que ha maravillado a la humanidad durante siglos. Estamos hablando de los globos aerostáticos. Desde los primeros vuelos hasta las maravillas modernas, te llevaremos en un viaje emocionante a través de la historia y datos interesantes de estos ingeniosos artefactos. ¿Te has preguntado alguna vez quién inventó los globos aerostáticos y cuándo? Bueno, la respuesta nos lleva al siglo XVIII, específicamente al año 1783 en Francia. Fueron los hermanos Joseph Michel y Jacques-Étienne Montgolfier quienes construyeron el primer globo aerostático. ¿Pero qué los inspiró? La clave fue el descubrimiento de que el aire caliente se eleva, lo que llevó a la idea de atrapar ese aire en un globo para lograr el vuelo. La primera demostración pública de un globo aerostático tuvo lugar en Enouney, Francia, el 4 de junio de 1783. Este globo, hecho de papel y seda, se elevó majestuosamente sobre la ciudad, asombrando a la multitud reunida. Fue un momento que cambió la historia de la aviación para siempre, y el vuelo de los hermanos Montgolfier fue el punto de partida. Ahora te preguntarás, ¿cómo eran esos primeros globos aerostáticos y cómo funcionaban? Bueno, estos primeros globos estaban hechos de materiales ligeros como papel y seda y eran llenados con aire caliente generado por un fuego en su base. El aire caliente hacía que el globo se elevara y despegara del suelo, creando un efecto impresionante que dejaba a todos boquiabiertos. ¿Pero funcionaban de la misma manera que los globos aerostáticos modernos? La respuesta es sí y no. Los principios básicos de cómo se elevan siguen siendo los mismos. El aire caliente es más ligero que el aire frío, por lo que el globo se eleva. Sin embargo, la tecnología y los materiales han avanzado enormemente desde entonces, haciendo que los vuelos sean más seguros y controlables. Ahora hablemos sobre cómo funcionan los globos aerostáticos en la actualidad. El mecanismo es bastante simple. Un globo aerostático moderno consta de una gran envoltura de tela resistente al calor que se llena de aire caliente mediante quemadores de propano. El aire caliente es más ligero que el aire frío que lo rodea, lo que provoca que el globo se eleve. El piloto puede controlar la altitud del globo regulando la cantidad de aire caliente que se inyecta en la envoltura. Así es como despegan y vuelan majestuosamente en nuestros cielos. ¿Pero son seguros los globos aerostáticos? En general, los vuelos en globo aerostático son considerados seguros siempre que se sigan las normas de seguridad establecidas. La mayor parte del tiempo, los accidentes son el resultado de errores humanos o condiciones meteorológicas extremas. Los pilotos están altamente capacitados y deben cumplir con estrictos estándares de seguridad. Existen varios tipos de globos aerostáticos y vienen en diferentes tamaños y diseños. Los globos más comunes son los de forma esférica, pero también hay globos en forma de corazón, animales e incluso personajes de dibujos animados. Los tamaños varían desde pequeños globos para 2 personas hasta gigantes que pueden transportar a varias docenas de pasajeros. ¿Te has preguntado cuánto puede elevarse un globo aerostático? La altitud a la que pueden elevarse depende de varios factores, incluyendo el diseño del globo y las condiciones atmosféricas. Los globos aerostáticos han alcanzado altitudes superiores a los 9.000 metros, aproximadamente 30.000 pies, en vuelos de récord y exploración. Es importante destacar que la altitud a la que se eleva un globo aerostático puede variar según el propósito del vuelo y las condiciones específicas en el día de la operación. Los vuelos turísticos típicos a menudo se realizan a altitudes más bajas, generalmente entre 300 y 1.500 metros, para brindar a los pasajeros una vista panorámica y segura del paisaje circundante. Si alguna vez has soñado con convertirte en piloto de globos aerostáticos, necesitarás capacitación y certificación. Debes aprender a controlar la altitud, la dirección y la velocidad del globo, así como a lidiar con diversas condiciones meteorológicas. Además, debes comprender la física detrás del vuelo en globo y las normas de seguridad para garantizar un viaje seguro para ti y tus pasajeros. ¿Pero cómo serán los globos aerostáticos en el futuro? La innovación continúa y algunos investigadores están explorando la posibilidad de utilizar energía solar en lugar de propano para calentar el aire dentro de los globos, lo que podría hacer que los vuelos sean aún más sostenibles. Además, la tecnología de navegación y control seguirá mejorando, lo que hará que los vuelos sean aún más precisos y seguros.
Pero ¿cuáles son las normas para volar en globos aerostáticos y cuáles son las medidas de seguridad? Los pilotos deben seguir protocolos rigurosos antes de cada vuelo para asegurarse de que todo esté en orden. Además, se monitorea cuidadosamente el clima y se evitan condiciones peligrosas. Los aterrizajes suelen ser suaves, ya que los globos se dejan llevar por el viento hasta encontrar un lugar adecuado para tocar tierra. Por otra parte, las normas para el uso de los globos aerostáticos varían de un país a otro. En muchos lugares, se requiere una licencia de piloto de globos aerostáticos y se aplican restricciones de vuelo, especialmente cerca de aeropuertos y áreas congestionadas. Sin embargo, en muchos lugares del mundo se pueden disfrutar de vuelos en globo y experimentar la magia de volar sobre hermosos paisajes. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte al canal Inventónicos para no perderte futuros viajes a través de la historia de la innovación. El impacto de la invención de los globos aerostáticos en el mundo ha sido significativo. Además de ofrecer una experiencia única de vuelo y aventura, los globos aerostáticos han tenido un impacto económico importante. La industria del turismo se ha beneficiado enormemente, ya que los viajes en globo se han convertido en una atracción popular en muchas regiones. Las ciudades y áreas que ofrecen vuelos en globo a menudo atraen a visitantes de todo el mundo, lo que impulsa la economía local y crea empleos. Algunos de los lugares con más globos aerostáticos en el mundo incluyen Capadocia en Turquía, Bagan en Myanmar y Napa Valley en California. También se puede volar en globo aerostático sobre el Serengeti, lo cual es una experiencia verdaderamente única. Mientras te elevas suavemente sobre las vastas llanuras de esta icónica reserva de vida silvestre en Tanzania, puedes disfrutar de vistas panorámicas de la fauna africana en su hábitat natural. Pero ¿cuál es el mejor lugar del mundo para volar en globo aerostático? Eso depende de tus preferencias. Cada lugar ofrece paisajes únicos y experiencias inolvidables. El turismo en globos aerostáticos es una aventura verdaderamente especial. Te elevas lentamente sobre el paisaje, disfrutando de vistas panorámicas que no se pueden igualar. La tranquilidad y la serenidad del vuelo en globo son incomparables y es una experiencia que te conecta con la belleza de la naturaleza y la majestuosidad del mundo que nos rodea. Ahora hablemos de algunos datos curiosos sobre los globos aerostáticos. ¿Sabías que existen festivales dedicados exclusivamente a estos impresionantes artefactos? Algunos de los más famosos incluyen el Festival Internacional del Globo en Albuquerque, en Nuevo México, y el Festival de Globos de Aire Caliente de Bristol en el Reino Unido. Estos eventos atraen a multitudes de entusiastas de todo el mundo y son un espectáculo verdaderamente asombroso. En cuanto al clima ideal para volar en globo aerostático, generalmente se prefiere el tiempo tranquilo y sin viento. Los días soleados y despejados son perfectos para disfrutar de un vuelo suave y disfrutar al máximo de las vistas panorámicas. Sin embargo, los pilotos experimentados pueden adaptarse a una variedad de condiciones para ofrecer experiencias seguras y emocionantes. Así que Inventónico, la próxima vez que veas un globo aerostático, recuerda su historia y sus curiosidades. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de la historia y curiosidades de los globos aerostáticos. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. En la descripción encontrarás enlaces útiles que te llevarán a recursos y productos relacionados. La aventura inventónica no ha terminado, puedes continuarla dando clic al siguiente video.